toca un pasaje padrísimo que es Marcos. Empezamos el capítulo 14. Está muy padre. Entonces, antes de empezar, yo quiero orar. Si me esperan un ratito con las hojas para orar. Y dejar este tiempo en que sea Dios quien nos instruye en verdad y nos está instruyendo en este tiempo. A veces cuando uno se pone a estudiar, la verdad es que uno no conoce todo y se vale también decirlo que no está todo el conocimiento, pero está toda la disposición de seguir investigando y aprendiendo. Entonces vamos a orar. Dios mío, te doy gracias por este tiempo, es tuyo, enséñanos, guíanos a través de tu Espíritu Santo a comprender tu palabra, a comprender lo que vamos a leer. Vamos a aprender que tú seas en nosotros, mi Dios, que tú seas en mí, en verdad, que quien transmita el mensaje que tú has preparado, Padre. Gracias por cada persona que está aquí. Tú sabes sus corazones, nuestros corazones, nuestras necesidades, anhelos, sueños. Mi Dios, está en tus manos, guíalos. Sabes cada problema, cada situación de salud, cada situación económica, cada petición, cada anhelo. Mi Dios, concédelo conforme es tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, ahora sí me pueden ayudar con las hojas. Vamos a leer Marcos capítulo 14, 1 al 11. Y esto es muy padre porque nos estamos acercando al final de este evangelio, el evangelio de Marcos. Y hemos estado analizando algunas cosas importantes. Sé que dedicamos dos clases a lo que son eventos futuros o escatológicos, o lo que va a pasar según algunas profecías. Y el Señor Jesucristo lo toca en Marcos, lo toca en Mateo, y da un tiempo específico para hablar de ese tema que en verdad es muy importante. También sé que pues no se terminó de ver todo el tema, posiblemente un poco más adelante se toque, pero sí es importante, Sara es excelente en ese tema. Me fascina aparte cómo lo expone. ¿Qué pasa antes de eso? Antes de eso, Jesucristo hizo el último milagro en el capítulo 10 cuando sana a Bartimeo. Ahí es cuando hace el último milagro. Y recordemos que cuando Jesucristo hace un milagro siempre había multitud de personas, ¿verdad? Pero había multitud de personas por los eventos que seguían capítulos adelante, que precisamente vamos a ver lo que es Marcos capítulo 14, 1 al 11. ¿Qué eventos estaban por suceder? Jesucristo, por lo menos en 3 ocasiones en Marcos, anunció su muerte. Pero su muerte tenía un propósito. Dice, faltaban 2 días, el versículo 1, 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Vamos a ir observando algo importante durante la lectura, algo que llama la atención. Y esto es algo que llama la atención, el hacerlo en secreto por parte de los líderes religiosos. Y vamos a ver después por qué lo querían hacer en secreto. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comían, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban en la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso?, preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de 1 año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo desde donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. El 10 y el 11, que de manera está separado en la versión NTV, que es la que estamos utilizando. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Si no tienes pluma, yo voy a pedir que levantes tu mano para que Chava te dé una pluma, porque voy a mencionar algunas citas que no están ahí, que va a ser muy interesante que las puedas apuntar, porque también es un respaldo de lo que está pasando aquí, que se había hablado en el Antiguo Testamento.
Y eso está muy, muy padre. Ok, ¿qué está pasando aquí? El título es Conspiración contra Jesús, porque realmente eso es lo que estaba pasando. Están conspirando cómo aprender a Jesucristo. Y empieza mencionando dos festividades que son muy, muy importantes para el pueblo judío. Lo siguen siendo hoy y lo eran también en aquel entonces. La Pascua y el Festival de los Panes o la Fiesta de los Panes sin Levadura. Voy a mencionar estos dos eventos un poco más adelante. Quisiera brincarlos porque se me parece muy, muy interesante y me voy a ir al resto del pasaje. Ahora sí que el inicio lo voy a dejar para el final, porque me parece tan interesante que hay muchísimo que aprender en eso. Pero, ok, Jesucristo, o más bien aquí Marco está relatando, faltaban 2 días para la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura o el festival. Y entonces empieza a hablar de un grupo de personas. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, según seguían buscando oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sé que la gente cause disturbios. Aquí está pasando algo interesante, porque como la Pascua era una festividad para los judíos iban de todas las naciones alrededor a festejar esa Pascua. Y tenían que hacerlo porque aparte tenían que comprar un macho cabrío, un cordero, que es, por eso lo quiero dejar al final, pero tenían que ir y comprarlo o llevarlo de su propiedad. Podían hacerlo de esas dos maneras. Ahora, ellos quieren dejar pasar estos dos eventos para después aprender a Jesucristo. ¿Por qué? Aquí un historiador que me pareció impresionante, que es Josefo, un historiador judío con bastante reputación dentro del cristianismo y también dentro de lo que era el pueblo judío. Vivió en el primer siglo y a él le tocó vivir cuando el templo fue destruido. Él nació en el 37 después de Cristo aproximadamente. Y aparte, él era hijo de sacerdotes. Entonces conocía perfectamente todos los eventos judíos. Y él dice que por cada cordero sacrificado tenía que haber 10 personas aproximadamente, porque era un cordero por familia. Y las familias pues eran numerosas. De hecho, en el Éxodo dice que si había pocas personas, se juntaran con otras personas, que lo vamos a leer en un momento. Ahora, si eran 10 familias, y él dice, en el 65 después de Cristo, se sacrificaron aproximadamente 256,000 corderos. Si eso lo multiplicamos por 10 personas, da arriba de 2,500,000 personas en ese evento que estaba pasando. Imagínense por eso los sacerdotes y los líderes religiosos que dijeron, se los van a echar todos encima, ¿no? ¿Y cuáles habían sido los eventos anticipados a esto? Había milagros, Jesucristo estaba hablando de sí mismo, y Jesucristo era una persona que lo buscaban, como lo hemos visto al transcurso del Evangelio de Marcos. Entonces imagínate la cantidad de personas que había en ese momento, que estaban llegando, que estaban por llegar. No eran pocas, tan solo foráneas eran alrededor de 100,000 personas, que es lo que este historiador registró. Entonces me parece bastante interesante que dice, pero no durante la celebración de la Pascua, ¿acordaron? No sea que la gente cause disturbios. Y vaya que era una gran multitud, ¿no? Ahora, ese era el plan de los líderes religiosos del pueblo judío. Pero Dios tenía otro plan completamente diferente, muy, muy distinto, que lo vamos a ver en un momento. Sigamos leyendo, dice, mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania. Ok, Betania, Jesucristo no estaba en Jerusalén, y recordemos que todo se hacía en Jerusalén, pero no estaba tan distante de Jerusalén, estaba alrededor de 3 kilómetros, que era esta región de Betania, y esa es la distancia. ¿Por qué? Porque dice que faltaban 2 días para la Pascua. Jesucristo se tenía que estar aproximando a Jerusalén. Por lo tanto, obvio los sacerdotes lo estaban observando, en dónde viene, qué está diciendo, vamos a observar qué tanto dice, aunque en el Evangelio de Marcos no lo menciona. Los otros evangelios mencionan que observaba lo que decía, analizaban lo que decía para ver en qué se equivocaba y entonces tener una excusa para poderlo capturar, que también era la intención aquí. Dice, estaba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Ahora, está Jesucristo
Y aunque no lo dice el Evangelio, posiblemente Simón ofrece su casa para que él pueda reposar, pueda descansar. Y Simón era una persona que había tenido lepra. La lepra era una enfermedad que llevaba a considerar a las personas inmundas, y en base a la ley, cuando estaba una persona inmunda la tenían que sacar de todo el contexto judío, de todo el contexto de ciudadano, lo sacaban fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque era inmundo y no podían hablar con él, acercarse a él, porque se contaminaban. Y el hecho de que Jesucristo estuviera en su casa implica que, claro, Jesucristo lo había sanado, anticipado a este evento. Y más porque se acercaba la Pascua. Y más porque Jesucristo, siendo judío, no podía convivir con una persona que se consideraba en base a la ley inmunda o impura. Entonces esto es muy interesante por el evento que va a suceder o está por suceder. Y ahora, que Marco lo resalte es bastante interesante, porque Marco sabe perfectamente, ya narrando el Evangelio, sabe perfecto hacia dónde iba Jesucristo con todo esto. Dice, mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso. Este perfume nada más costaba el salario de un año, que de hecho ahí mismo lo dice. Se registra como 300 jornales, o poquito más de 300 días de trabajo. O sea, imagínate, 365 días de trabajo costaba ese perfume. Este hecho, mientras comía entró una mujer. Esta mujer, según Juan 12, 2 y 3, que es ahí donde les pido pongan esa cita, porque es el paralelismo que tenemos con el Evangelio de Juan. Juan 12, 2 y 3, se considera que es la hermana de Lázaro, a quien Jesucristo había resucitado. Entonces esta mujer viene y derrama este perfume. Y esto es muy, muy interesante, el que derramara este perfume. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? ¿Qué pasa con este perfume? Me llama la atención porque según los registros, este perfume estaba hecho de una corteza de árbol y era un perfume bastante costoso, que aparte lo ilustra aquí, lo señala, que era muy costoso. Nada más era el salario de todo un año de trabajo. Yo no me compré un perfume tan caro en la vida. Pero aparte dice que estaba contenido en algo especial. Describe el frasco como un frasco hermoso, ¿cierto? Ahora, imagínate, está el perfume, está el frasco, y las características de ese frasco era que lo que era la boca de botella era bastante prolongada. Entonces, para poder acceder al perfume tenías que quebrar el frasco. Entonces, es un hecho que llama mi atención, porque aparte de que es costoso, tienes que saber cuándo utilizarlo, porque vas a quebrar el frasco. Y no es casualidad de que esta mujer tuviese ese perfume tan costoso y lo utilizara en Jesucristo. Dice en el versículo 3, al final, ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Por el costo del perfume, ella lo podía utilizar para varias cosas. Aparte, el perfume refrescaba la piel. Y recordemos que todo esto pasa en un ambiente muy seco, en un clima bastante seco. Este perfume tenía esa característica de refrescar la piel, de que cuando te lo ponías te refrescaba de una manera que, obvio, pues el calor aminoraba. Por el costo del perfume, esta mujer lo podía utilizar como un dote también para su matrimonio. Ahora, como lo usa en Jesucristo, le está ungiendo la cabeza, lo está ungiendo. En el Antiguo Testamento nada más se ungía a quien iba a ser rey. Era una característica de unción. ¿Recuerdan cuando David va y es mandado por Dios para escoger rey, y cuando ve a David le unge? Samuel, gracias. A veces no. Ok, unge a David, y esa es una característica en que se usaban estas cosas.
para reconocer la posición de la persona, el reinado de la persona. Y en Jesucristo está pasando esto. Pero aparte también está pasando algo interesante que Jesucristo mismo menciona. El versículo 4 dice: algunos que estaban en la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso?, preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió: déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno? Siempre va pobres entre ustedes. Y aquí señala Deuteronomio 15:11. Jesucristo siempre va al Antiguo Testamento. Desde Mateo vemos que va y cita el Antiguo Testamento. Y en esa parte está citando Deuteronomio 15:11. Y tal cual Deuteronomio dice que sí, siempre va pobres entre las personas y ellos tenían que reaccionar con un corazón de misericordia, con un corazón dador. Apunten esa cita y léanla en casa. Deuteronomio 15:11. Entonces Jesucristo les está recordando que es verdad, que la palabra tiene razón, que lo que se había revelado antiguamente tiene razón, pero que ese acto tiene un propósito, que ellos van a tener siempre pobres entre ellos a quienes van a poder ayudar, y aparte pues también como obligación. Por eso es que está citando en ese momento Deuteronomio. Y sigue diciendo: y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Y aquí van a poner Juan 19, 39 al 40, y ese sí lo quiero leer. ¿Juan qué, perdón? Juan 19, 39 y 40. Perdón, Deuteronomio era 15, 11. Gracias. Cuando Jesucristo dice: y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro, todo judío cuando tenía un familiar que había muerto, tenía que hacer todo un rito para poder enterrar el cuerpo, o para poder darle sepultura al cuerpo. Dice Juan 19, 39 y 40. Y obvio está narrando cuando Jesucristo es sepultado. Dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Qué pasa? Jesucristo está reconociendo, y ahí está reconociendo que, aunque ella no lo sabía, aunque ella no sabía lo que estaba haciendo al momento de ungirle, que también estaba preparando su cuerpo para lo que iba a pasar. Ella no sabía, y también los judíos estaban actuando en su plan, pero el plan de Dios era otro. Esta mujer estaba actuando también en su plan. ¿Y cuál es el plan? Aunque no se menciona. Posiblemente agradecimiento por haber resucitado a su hermano Lázaro. Posiblemente gratitud, posiblemente amor, porque ella creía en Jesucristo y sabía que era el Mesías. Pero ella en su plan fue, y posiblemente también era porque vienes caminando y quiero refrescarte. Pero no lo voy a hacer con cualquier cosa, sino con esto que tiene un valor impresionante. Pero Jesucristo dice: se está anticipando a mi entierro. Aparte, hacer esta preparación que señala Juan, el Evangelio de Juan, era una preparación muy costosa. Era un rito que hacían, pero era un rito costoso, no era nada económico. Llegar a estas especies, comprar estas especies, era bastante costoso en aquel momento. Entonces Jesucristo les dice: ella se está preparando para el entierro. Ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se verá de lo que hizo esta mujer. Y bueno, hoy no es la excepción, pues estamos hablando de ella. Aunque principalmente es el evento, lo que está pasando en ese momento. El contexto es impresionante, porque empieza Marcos en este momento a hablar de dos festividades muy importantes. Pero Jesucristo indirectamente o directamente está diciendo una vez más que va a morir. Capítulos anteriores ya lo había dicho y lo había anunciado tal cual. Pero ahora se los dice de una manera muy íntima a los que estaban con él, que eran sus discípulos, que era esta mujer. Y dice: pues me está preparando porque voy a morir. Ok,
Versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarle a Jesús a traición. Aquí se está mencionando también el Antiguo Testamento, y las citas que les voy a dar es Éxodo 21:32. Léanlas en casa porque es bastante interesante. Éxodo 21:32, Zacarías 11, 12 y 13. ¿Sí? Zacarías 11, 12 y 13. Salmo 41, 7 y 9. Por mencionar alguna de las citas. 41, 7 y 9. Ellos quedaron complacidos, el versículo 11, cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Y más adelante se va a narrar esa oportunidad, cómo fue la traición, en dónde se dio, qué sucedió. Y más adelante se sigue cumpliendo el Antiguo Testamento, porque todo está respaldado en el Antiguo Testamento, que es lo que ya se había profetizado. Y obvio no vamos a entrar a ese tema porque no nos vamos a adelantar. Pero esto es como el anticipar lo que está por suceder en Jesucristo. Ahora, a lo que me quiero enfocar es a las dos festividades porque me parecen bastante interesantes. Lo que es la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua en griego es Pesca, en arameo es Pasha y en hebreo es Pesaj. ¿Por qué en estos tres idiomas? Porque la verdad es que los tres idiomas eran de dominio en ese momento, en ese tiempo. Ahora, ¿qué significa Pascua? Significa paso, tránsito, pasar por encima de. Y la Pascua era un festejo que los judíos recordaban, pero que los judíos esperaban. ¿En qué consistía el festejo? Recordaban la salida de Egipto, la liberación de Egipto, la liberación de Egipto, y esperaban la liberación actual. Recordemos que en el tiempo de los romanos ellos no tenían libertad, no tenían esa libertad que ellos esperaban en su economía, en su ciudadanía, en sus personas, ni siquiera en su religión. Ellos esperaban a ese Mesías, a ese libertador. Y eso es lo que significa Pascua. Y aquí me voy a ir a Éxodo, capítulo 12, que es lo que corresponde. Voy a leer la mayor parte, tengo tiempo, lo estoy cuidando. Éxodo capítulo 12. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Es Reina Valera, por lo regular leo Reina Valera, perdón, es donde más me hallo. También Sara, pero yo sé que te voy a perdonar el día de hoy, está bien. Gracias, hermano. No vuelva a suceder. Lo puedo leer en NTV si gusta. No. Ok. Habló Moisés, Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este mes el primero de los meses del año. Y les sigue dando instrucciones porque les está preparando precisamente para ese evento de ser libertados de Egipto. Aquí viene la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Versículo 5 dice, el animal será sin defecto. Bueno, me voy desde el 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, que es lo que Josefo había registrado, ¿se acuerdan? Que eran 10 personas aproximado por familia, o por cordero, perdón, 10 personas por cordero. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Ese era el propósito de que eran 10 personas por cordero, porque tenían que comer todo lo del cordero, que lo narra más adelante. Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarán o lo sacrificarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas, en lo que
de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y ya sigue diciendo que eso es lo que se narra en este primer versículo. Faltaban 2 días para la Pascua. Esa Pascua, era esa liberación del pueblo de Israel, esa instrucción. Vas a tomar ese cordero y lo vas a sacrificar, porque aparte sigue diciendo, y la sangre la vas a poner en el dintel, y el ángel de la muerte pasará sobre esa casa. Que eso es lo que significa la Pascua, pasar sobre de. Pero ¿sobre quién pasaba el ángel de la muerte? Sobre la casa que tuviese la sangre marcada. Ese era el propósito, por eso es pasar sobre. El versículo 14 dice, y este día os será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerán pan sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Y es ahí donde viene la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura es lo que sigue a la Pascua. Era voy a sacar toda la levadura de mi casa, todo lo que contamina, porque era el haber festejado esa libertad, pero haberlo hecho de la manera correcta, en santidad, sin un corazón torcido, sin un corazón malas intenciones, sin nada que estorbara la relación entre la persona o el pueblo de Dios con Dios. Y en eso consistía la fiesta de los panes sin levadura. Eran los siguientes 7 días después de haber, ahora sí que festejado la Pascua o sacrificado a ese cordero. En la segunda hoja que tiene, viene un comparativo. ¿Por qué me parece importante esto? Pedro menciona que Cristo era el Cordero de Dios, que de hecho ahí viene la cita. Comparativo entre el Cordero de la Pascua y Jesucristo, el Cordero sin mancha. Y esto es a lo que Jesucristo se estaba refiriendo cuando estaba diciendo, está preparando mi cuerpo para la sepultura. Me está preparando para el sacrificio, en pocas palabras. Me está preparando porque yo soy ese cordero que voy a ser sacrificado, aunque ellos no lo entendían en ese momento. Estaba viendo toda una preparación. Los judíos decían, lo vamos a hacer ya que pase la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que era toda esta semana. ¿Por qué? Porque era cuando más gente había y era cuando más riesgo tenían, por eso lo querían hacer en secreto. Pero el propósito de Dios no era ese. El propósito de Dios era exhibir ese cordero y mencionar que era el cordero sacrificado por los pecados. ¿Y cuál es el comparativo? Dice, el cordero, primer punto, debe ser macho y en flor de su juventud. Y eso lo vemos en Éxodo 12:5, que dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras. En Lucas 3:23 dice, Jesús comenzó su ministerio en la flor de su juventud, a los 30 años. Y eso va siendo el comparativo que se va haciendo. Segundo punto, sin mancha, es decir, sin defecto. En Éxodo 12:5 nos lo vuelve a decir. El animal será sin defecto. No podía tener defecto alguno. Y era un cordero bastante examinado. Lo tenían que examinar exageradamente. Si tenía un defecto muy pequeño, era desechado. Y Jesucristo pasó ese proceso. Dice el punto de comparación, sino con la sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Y esto es lo que decía Pedro. Jesucristo fue ese cordero que no tuvo mancha y no tuvo contaminación. Siguiente punto, mantenido bajo vigilancia. Un cordero que iba a ser sacrificado tenía que ser guardado, no podía exhibirse, no podía exponerse después de haber sido examinado, después de haber sido, ahora sí que de pies a cabeza literalmente, que no tuviera ni un defecto, entonces tenía que ser guardado.
Dice, lo guardarás hasta el día 14 de este mes, Éxodo 12:6. Y lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolarás o lo sacrificarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Cuál es el punto de comparación? Lucas 11:53-54. Echándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Jesucristo pasó ese proceso de examinarlo para ver si tenía algún error, para ver si él no cumplía la ley, para ver si caía en algún punto donde los sacerdotes o los líderes religiosos dijeran, ¿sabes qué? Te equivocaste o caíste, eres digno de muerte, eres digno de ser desechado. Pero no pasó eso. Siguiente punto, debía ser sacrificado. Ya lo leímos, y lo inmolarán. El punto de comparación, Jesucristo fue sentenciado a muerte, y lo vemos explícitamente en Mateo 27, 22 al 56. Ahí narra todo el proceso, desde que después de haber sido capturado, cuando le gritan que sea crucificado y deciden liberar a Barrabás, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se ve cómo Jesucristo es sentenciado a muerte y es sacrificado tal cual. Sus huesos no deberían ser rotos. Éxodo 12:46 dice, ni quebrarás hueso. Se los voy a leer. Se comerán en su casa y no llevarán de aquella carne fuera de ella, ni quebrarán hueso suyo. Se cumple en Juan 19:33 al 36, pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y es que parte de la costumbre en ese momento, los romanos, como los crucificaban, cuando no moría la persona les quebraban las rodillas para que al momento de soltarse todo lo interno se desprendía y entonces moría en asfixia. Con Jesucristo no pasó esto, no le quebraron sus rodillas, no le quebraron hueso. La sangre del Cordero salvó la vida del pueblo hebreo del juicio de Dios. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12, 12 y 13. Ese era el propósito del sacrificio de ese Cordero. Que la sangre cubriera a esa familia. ¿De qué? Del juicio de Dios. Porque era la última plaga, era un juicio, y aunque era un juicio específicamente para libertar a su pueblo, y obvio iba más dirigido a Egipto, pero era un juicio general, porque iba hacia los primogénitos. Entonces el ángel iba a distinguir al pueblo de Dios, a quien pertenecía a Dios, por la sangre. Por eso Pascua significa pasar sobre de. El punto de comparación es a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3, 21 al 26. Y aquí yo me quiero detener un poquito más. Está muy padre todo lo que está pasando. Es muy interesante de la manera que lo podamos ver. Pero está pasando algo que es tan aplicable a nuestros días. Jesucristo vino a pasar por alto a través de su sangre. ¿Sobre qué? Vino a darnos libertad, eso es un hecho. Vino a liberarnos, también es un hecho. Vino a que en Él, a pesar de las circunstancias, de las dificultades, de que a veces no lo haya, o a veces lo haya, etc., nosotros en Él tengamos una esperanza que todos los demás no tenían. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos, al señalar su casa con la sangre, tenían la esperanza que los demás no tenían. Tenían la seguridad que los demás no tenían. ¿Y cuál era esa esperanza y esa seguridad? Que el ángel de la muerte no iba a llegar e iba a matar al primogénito, ¿cierto? Ellos descansaban en esa señal que ponían en su puerta. Descansaban en esa sangre que estaba ahí, en el acto del sacrificio y en el acto de la obediencia. Y Jesucristo vino a hacer exactamente eso. Vino a hacer que tú y yo podamos descansar en su acto de sacrificio y en su acto de obediencia. Ya no es en nuestro acto, ya no es en que yo voy a sacrificar, en que yo voy a hacer. Es en lo que Jesucristo ya hizo. Es en lo que Jesucristo ya ofreció. Ofreció su vida, ofreció su sangre. Dice 1 Corintios 5, lo voy a leer, si gustan apuntarlo, pero yo se los leo. 1 Corintios 5, 7 y 8. 7 y 8. 7 y 8. Sí. 7 y 8. 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 7 y 8.
Límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y en eso consistía la fiesta de los panes, festejar de que ellos fueron liberados de ese momento de juicio. 2 Corintios 5, del 11 en adelante, se los leo, pero igual apúntenlo. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. O sea, Dios no desconoce quiénes somos. Lo que pensamos, lo que sentimos, cómo actuamos, Dios no lo desconoce. Y sigue diciendo: y espero que también lo sea a su conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros o a ustedes, sino damos ocasión de gloria por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Y de alguna manera está hablando de esa masa contaminada, que es lo que veíamos en la cita anterior. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos también es para vosotros o para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, que se refiere a Jesucristo y a ese acto de Pascua, por decirlo de alguna manera, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Se sigue refiriendo a Jesucristo. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, si alguien lo conocimos o nos conoció antes de conocer a Jesucristo como el Mesías, bueno, eso es cosa pasada, se está refiriendo. Dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Y eso era el festejo de los panes sin levadura. De que todo era nuevo, de que Dios hizo todo nuevo por ellos, a raíz de esa Pascua. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el mismo ministerio de reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Cuando dice no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, había una exigencia por el pecado, como en aquel tiempo hubo una exigencia por la libertad, que era la sangre de ese cordero. Aquí fue exactamente lo mismo, la exigencia de Dios no ha cambiado. Era un macho cabrío, perfecto, sin defecto, que ofreciera su sangre no para pasar sobre, sino para declarar justo, que es lo que sigue diciendo. Que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo en ese acto de sacrificio en la cruz, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, y se está refiriendo a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Y ahí está reafirmando, ese cordero sacrificado era perfecto. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios, en Él. Así pues nosotros como colaboradores suyos les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Y sabes, en ese momento del Éxodo muchas personas recibieron en vano la noticia. ¿Sabes qué? Sacrifica y pon la sangre para que puedas ser salvo. Y mucha gente no lo hizo. Aún los egipcios tenían acceso a esa información. Aún los egipcios, aunque no eran pueblo, pudieron haber rescatado al primogénito por ese simple hecho o acto. Así pues nosotros como colaboradores suyos les exhortamos también que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y eso es una realidad. El mensaje en ese momento de la Pascua, como lo es ahora en Jesucristo, era, hay un día de salvación. A veces estamos tan afanados, tan angustiados por lo que vivimos, por lo que pasamos, por lo que tenemos, por lo que no tenemos. A veces deprimidos, a veces no estamos deprimidos.
Pero el mensaje es muy claro. No me voy a enfocar a tu situación y tus circunstancias, me voy a enfocar a tu situación ante Dios, tu condición ante Dios. Y la condición es de que todos necesitamos esa reconciliación delante de Dios. En este capítulo 14, en esos versículos, Jesucristo estaba diciendo: yo voy a ser sacrificado. Yo soy el Cordero, aunque no lo dijo tan abiertamente con esas palabras, yo soy el Cordero perfecto, sin mancha, para que tú puedas ser reconciliado con Dios. Para que tú puedas llegar a ese punto de reconciliación con Dios. Para que mi sangre no solamente te proteja, sino te declare justo delante de Dios. El punto es si tú estás dispuesto a tomar esa decisión de tomar esa reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Y esa es una decisión muy, muy personal. A veces nos angustiamos más por lo que vivimos, por lo que pasamos, por X circunstancias. Y sabes, Dios está dispuesto a ayudarte, Dios está dispuesto a proveer, Dios está dispuesto a cuidarte. Pero lo va a hacer a partir de que tú tienes una reconciliación, porque esto es necesario. Dios liberó a su pueblo al día siguiente, cuando el sacrificio fue hecho, cuando el que creyó lo hizo, cuando el que creyó lo recibió, cuando el que creyó puso en las puertas la marca de la sangre. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. De hecho, Dios lo hizo por nosotros, lo hizo en Jesucristo. Jesucristo hizo todo lo que correspondía a la persona, a nosotros. Murió y resucitó al tercer día, su sangre fue derramada. Entonces, el mensaje de salvación, el mensaje de gracia es ese: reconcíliate con Dios a través de Jesucristo. Yo quiero pedir